Bien, continuamos con la pregunta 8. La pregunta 8 era del último tema, del 7, una pregunta del tema de complejos. Y tengo que decir que esta pregunta me resultó tremendamente frustrante y es una de las preguntas que también sé que tengo mal. Entonces, a mí me gustan mucho los números complejos, es uno de mis temas favoritos del libro. Y creo que lo había estudiado decentemente bien, había hecho algunos ejercicios para practicar, nunca lo suficientes, evidentemente. Pero bueno, lo llevaba bien y me gustaba, ¿no? Y ya tenía la mentalidad de, y fue lo que hice, cuando empecé el examen voy a buscar las preguntas de complejos y empiezo con ellas, porque seguramente las saqué bien y después ya voy con buen pie y ya estoy de buen humor para el resto del examen. Había una pregunta de complejos en mi examen que era esta. Efectivamente, fui a ella, le eché un vistazo y dice, bueno, va, y dije, bueno, parece un poco rolloso. El X y el Y son un poco rollosos por ser raíces de raíces, pero va, malo será. Y empecé a trabajar. Para cada pregunta teníamos 12 minutos máximo, calculando 10 preguntas y un total de 120 minutos. Bien, esta pregunta me llevo 20 y me rayó. Y no llegué a una conclusión satisfactoria. Me pareció que había llegado a una conclusión satisfactoria. Ahora estoy casi 100% seguro de que fue una conclusión errónea. Y ya me estresó para el resto del examen. Y ya me puso tan nervioso que me empecé a olvidar de cosas obvias que sabía. Pero bueno, creo que pude defender el resto del examen con suficiente dignidad. Me parece una parte de este ejercicio es muy cabrón, con perdón, porque una de las cosas que nos dicen en la UNED es que el libro de texto es suficiente, es condición necesaria y suficiente para aprobar bien esta materia. Y el libro de texto no explica de un modo fácil, no lo explica cómo calcular el argumento de un número complejo que se te da en forma algebraica. Y ese fue mi problema aquí. No utilicé un método no de todo adecuado para intentar calcular el argumento y eso me llevó a error. Entonces, bueno, menos hablar y más hacer. Vamos a entrar en este ejercicio y a verlo en la práctica. Entonces, tenemos un número complejo z, ¿no? Con parte x menos raíz de 2 más raíz de 2 y parte y por raíz de 2 menos raíz de 2. Entonces ya un poco lioso, porque si x e y fuesen un poco menos liosos, seguramente sería más fácil ya automáticamente calcular el argumento. Por ejemplo, ver dónde está el ángulo. Por ejemplo, imaginaos un número del estilo z igual a 4 más 4i, ya mentalmente, ya haces el mapa mental, vale, 4 a la izquierda, 4 a la derecha, el ángulo es el de 45 grados, por lo tanto el argumento es pi cuartos. Pero no, aquí nos meten un argumento, perdón, nos meten unos valores de x e y que claramente son imposibles de visualizar como un ángulo, entre comillas, fácil, ¿no? Vale. Pues tenemos este z y se nos pregunta, ¿es z al cuadrado igual a 2 raíz de 2 más 2i raíz de 2? ¿Es z igual en su forma exponencial a 2e elevado a i por 7pi octavos? Y es ninguna de las anteriores. Creo que algunos tuvisteis este ejercicio, pero en vez de 2 por e elevado a i 7pi octavos, teníais en vez de 7pi octavos, pues no sé, 17pi octavos o algo así. Entonces, ¿cómo enfocamos un ejercicio como este? Bueno, lo obvio, o por lo menos lo más fácil para mí, es empezar por b, es decir, elevamos esto al cuadrado y comprobamos si da esto o no. Y si lo da, pues ya tenemos la respuesta correcta. Entonces esto es muy fácil porque esto es simplemente exactamente el mismo principio que cuando elevábamos en álgebra x más y al cuadrado, esto ya lo veis en el instituto, cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Simplemente aquí hay que tener cuidado porque tenemos y sabemos que y al cuadrado es igual a menos 1, con lo que el último de los tres términos de la elaboración al cuadrado va a ser negativo, casi seguro. Entonces nada, pues hacemos esto. Entonces cuadrado de menos raíz de 2 más raíz de 2. Entonces el menos desaparece, eliminamos la raíz y nos queda 2 más raíz de 2. Muy bien. Entonces ahora el doble del primero por el segundo, pues 2 por menos 1 por i es menos 2i. Y ahora raíz de 2
más raíz de 2 por raíz de 2 menos raíz de 2, esto lo metemos todo dentro de la misma raíz y es una diferencia de cuadrados, o sea, esto es a más b por a menos b. Y ya sabemos que la diferencia de cuadrados es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, o sea, 2 al cuadrado, 4, menos raíz de 2 al cuadrado, 2. Y ahora vamos al tercer término, o sea, y raíz de 2 menos raíz de 2 al cuadrado, el i al cuadrado nos da menos 1, que va a multiplicar a esto sin la raíz, a 2 menos raíz de 2. Entonces, ¿vale? Miel sobre hojuelas. Ahora vamos a juntar los términos comunes y a simplificar un poco. Entonces tenemos 2, tenemos raíz de 2, tenemos esto que es menos 2i por raíz de 4 menos 2 es raíz de 2. Abajo tenemos menos 1 por 2 es menos 2. Y menos 1 por menos raíz de 2 es raíz de 2. Entonces nada, 2 menos 2 fuera. Raíz de 2 más raíz de 2, pues 2 raíces de 2. Y esto está en solitario, por lo tanto, menos 2 y raíz de 2. Vale, pues ya está. Ya hemos calculado el cuadrado. Miramos el ejemplo en B y vemos que no son iguales. Vemos que cambia el signo, ¿no? Es 2 raíz de 2 más 2i raíz de 2 y tenemos 2 raíz de 2 menos 2i raíz de 2. Entonces, vale, ya hemos visto que la B es errónea. Entonces nos queda ahora comprobar la C. Y hasta aquí, en mi examen, pues todo iba bien. Miel sobre hojuelas. Y ahora es cuando vienen los problemas. Entonces volvemos a mirar el ejercicio. Entonces lo que tendríamos que hacer es transformar z de su forma algebraica o en que lo tenemos aquí, de su forma a más y tenemos que cambiarlo, o a más bi, tenemos que cambiarlo a su forma exponencial. Entonces, para transformar un número complejo de forma algebraica a la forma, bueno, tanto a la forma trigonométrica como a la forma exponencial, necesitamos dos cosas que no son inmediatamente aparentes en su forma algebraica. Necesitamos el módulo R y necesitamos el argumento, o sea, el ángulo alfa, que es un número real entre 0 y pi medios. Entonces, para hallar R, el libro nos da una fórmula muy apropiada. Entonces es fácil. R es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, pues esto es relativamente fácil de calcular. Y vamos a comprobarlo. Entonces, es la raíz cuadrada de a al cuadrado. Decimos a al cuadrado es menos raíz de 2 más raíz de 2. Y esto elevado al cuadrado es 2 más raíz de 2. Entonces es esto más, y ahora el segundo al cuadrado, pues en este caso nos olvidamos del i, porque solo nos interesa la parte real, entonces raíz de 2 menos raíz de 2 es 2 menos raíz de 2. Vale, las raíces de 2 se anulan y nos queda raíz de 4, que es igual a 2. Entonces ya tenemos la parte del módulo, que es 2. Entonces, de momento C parece cumplirlo, ¿no? Entonces, C es igual a 2e por el exponente. Entonces, este 2 es el módulo y sí, de momento vamos cumpliendo. C parece que puede ser nuestro candidato. Pero la cuestión es calcular el argumento. Y calcular el argumento no es nada fácil. Y lo que es peor, el libro no nos da una pista clara sobre si tengo la forma binomial, la forma algebraica, ¿cómo arranco el ángulo? Dependiendo de los valores que tengan A y B en la forma algebraica, puede ser fácil adivinar el ángulo. Como os dije antes, por ejemplo, si este número fuese 4 más 4i, pues sería muy fácil ver que vale, el ángulo está en el primer cuadrante y la ratio entre los dos, vale, esto es un ángulo de... Este es el ángulo de 45 grados. Porque esto lo puedes imaginar así. Si este es el
campo de los complejos, esta es la línea real y esta para arriba es I, la línea real multiplicada por I. Entonces, por ejemplo, el número, digamos que este es I, o sea, I por 1, este de aquí abajo es menos I, este sería 0, 1, y este sería, o sea, 1, y este sería 1, 0, o sea, menos 1. Entonces, claro, si me das un ángulo como 4, si me das, perdón, un número complejo como 4 más 4i, me es muy fácil adivinar cuál va a ser su ángulo. Pues digo, vale, 4 para aquí, 4 para acá, el punto está aquí, ta, hago el vector, y entonces ya veo, esto es parte el primer cuadrante por la mitad, vale, este es un ángulo de 45 grados. Y ya está, o sea, de pi cuartos, si lo traducimos al idioma de radianes. Y ya tengo el ángulo, ya, Santas Pascuas. Pero claro, aquí tengo menos raíz de 2 más raíz de 2 y raíz de 2 menos raíz de 2. Entonces esto no lo puedo visualizar, es decir, el primero va a ser, si lo calculas a ojo, va a ser un número negativo y el segundo va a ser un número positivo, por lo que el valor de la x va a estar por aquí, es un valor de estos, y el valor de i va a estar por aquí, o sea que va a ser un ángulo tal que así aproximadamente, ¿no? Pero aparte de eso, pues no tenemos información suficiente para intentar adivinar qué demonios pueda ser este ángulo. Entonces, ¿qué podemos hacer? O qué podía hacer yo. Aquí ya me empecé a agobiar, porque ya me empecé a comer la cabeza y ya no encontraba ningún modo de calcular el argumento. Entonces, nada, pues puedes pensar, vale, para la fórmula, puedes intentar aplicar la fórmula, a ver si utilizando la fórmula trigonométrica consigues algo, pero no, la fórmula trigonométrica no te ayuda, porque para convertir el número z a la forma trigonométrica necesitas r, que si tenemos es 2, pero después necesitas el coseno de alfa más i seno de alfa. Entonces estamos fastidiados porque necesitamos saber alfa. Entonces, en algún lado, no en el libro de texto, sino en algún lado, sí había leído que un modo de calcular el argumento, si tienes los dos lados, es utilizando la función arcotangente. Entonces, la función arcotangente, o sea, la función inversa de la tangente, si se la aplicamos a b, en este caso sería a raíz de 2 menos raíz de 2 sobre menos raíz de 2 menos raíz de 2 más raíz de 2. Entonces, si aplicamos esto, debería darnos alfa. Y de nuevo, esto, como os digo, no está en el libro de texto. Esto lo encontré por internet, buscando información para ver cómo podía transformar rápidamente un número en forma un número complejo algebraico, en forma algebraica, a su forma trigonométrica y a su forma exponencial. Entonces, probé a hacer esto. Y esto tiene un problema, esto no lo entiendo muy bien, entonces es por eso por lo que metí la pata. Esto solo es válido para valores entre menos pi y pi. Esto es solo válido para eso, valores entre menos pi y pi. Entonces metí esto en la calculadora y esto me dio, no me acuerdo ahora, esto me dio un número, menos 0,
9 algo. Bueno, pues, no me acuerdo, ¿no? Y claro, después calculé 7 pi octavos y 7 pi octavos daba algo completamente diferente a esto. Daba 1 con algo, 1 con no sé qué. Es lo mismo, ¿no? Entonces, baseándome en esto, dije, vale, pues no es, esto es falso. Entonces dije, la B es falsa, esta es clarísimamente falsa. Dije, la C es falsa, entonces la respuesta correcta es la A, ninguna de las otras respuestas. Falso. Ninguna de las otras respuestas es incorrecta. Ahora tengo bastante claro que la respuesta correcta es C. Entonces, ¿cómo tendría que haber procedido para comprobar si C es verdadera? Pues no hay un método fácil, pero utilizando esto, sí se puede llegar, utilizando la forma trigonométrica, creo que sí era más fácil, creo que ese era el truco, usar la forma trigonométrica, y me explico. Abrimos otra ventana. Entonces, la forma trigonométrica lo que nos viene a decir, como decíamos, es que R por coseno de alfa más I seno de alfa es una de las formas de expresar este número. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Para convertir de la forma trigonométrica a la binomial, lo que tienes que hacer es calcular el coseno de alfa y multiplicarlo por 2. Entonces, si C es verdadero, alfa es, como decimos, 7 pi octavos. Entonces, vale, digamos que es correcto. Si lo metemos en la forma trigonométrica, tenemos que 2, que como vimos era el módulo, por el coseno de 7 pi octavos más I por el seno de 7 pi octavos es el número que estamos buscando. Entonces, simplemente tienes que calcular, meter en la calculadora, el coseno de 7 pi octavos y ver si coseno de 7 pi octavos te da, multiplicado por 2, o sea, 2 por el coseno de 7 pi octavos, te da menos raíz de 2 más raíz de 2. Y el seno de 7 pi octavos multiplicado por 2, porque tienes que distribuir este 2 para volver a la forma algebraica, te da raíz de 2 menos raíz de 2. Entonces, claro, esto no es visualmente obvio, pero este es el camino a proseguir, es el camino que he hecho después del examen y que me ha dado buenos resultados. Entonces, efectivamente, lo compruebas y 2 por el coseno de 7 pi octavos da algo, metes en la calculadora menos raíz de 2 más raíz de 2 y te sale el mismo número, con el margen de error de una calculadora. Igualmente, seno de 7 pi octavos, lo multiplicas por 2, lo metes en la calculadora y te sale un número y calculas raíz de 2 menos raíz de 2 y te sale el mismo número. Entonces, este era el método para hallar, para comprobar que efectivamente este C es la respuesta correcta. A y B son falsas. Y esta, como os digo, la tengo mal en el examen.